Buenas tardes, aquí estamos para presentar un documental acerca del conflicto interno de Guatemala. Yo soy Sebastián Jerez y mi compañero Kevin Seto. Hoy presentaremos sobre el conflicto interno de Guatemala, también denominado Guerra Civil en Guatemala. Este fue un conflicto entre el ejército de Guatemala y las personas que formaban la guerrilla en los años de 1960 a 1996. La guerra duró aproximadamente unos 36 años, dejando un saldo de 250.000 muertos y desaparecidos. Y también culminó con la firma del Acuerdo de Paz en Guatemala. En el contexto de la Guerra Fría, en Latinoamérica surgieron varios grupos de guerrilleros, siguiendo el ejemplo de Cuba. Guatemala no fue la excepción. En 1960 se inició la Guerra Civil en Guatemala y una de las principales características es que intervinieron los estadounidenses en el derrocamiento de Arbenz Guzmán en 1954 y posteriormente la imposición de gobiernos militares al servicio de los intereses estadounidenses. Buenas tardes, aquí estamos con dos víctimas del conflicto armado interno y de los abusos que se dieron por parte del ejército. Buenas tardes, ¿podrían contarnos acerca de lo que sucedió o cómo vivieron el conflicto? Sí, bueno, yo soy una mujer indígena que vivía feliz con su esposo y un hijo de un mes, hasta que un día el ejército entró a la casa y me violaron a mí y a mi hermana. Yo grité por miedo, pero nadie me escuchó. Estaba con mi hermana y primero me tiraron y me pegaron. Primero me violó uno y después el otro. Estaban riendo mientras me violaban y me dejaron desangrando. Yo no dije nada, me quedé callada sufriendo mi dolor, hasta que con mi hermana nos refugiamos en México. Pero hoy estamos aquí a exigir justicia y a que sepan lo que nos pasó. Estamos aquí para hacer justicia y por todas las mujeres que no pudieron hablar y para que no vuelva a pasar lo mismo de la guerra. Muchas gracias. Como pudimos ver, el conflicto armado ha dejado muchas víctimas y con grandes daños psicológicos y militares. Buenas tardes, nos encontramos con Diego Rasfuentes, uno de los personajes importantes encontrados en este conflicto armado en Guatemala. Buenas tardes, solo tengo unas preguntas para usted. ¿Por qué estaba involucrado en el conflicto armado de Guatemala? Bueno, principalmente todo comenzó en 1960, con una sublevación entre tres militares que fueron principalmente, que hicieron causa en contra de mi gobierno, que intentaron un golpe de estado pero lo fracasaron, pero más adelante hicieron un grupo llamado las Fuerzas Armadas Rebeldes. ¿Quiénes eran los militares que estaban en contra de su gobierno? Se denominaba Marco Antonio John Sosa, Luis Turcios Lima y Luis Trejo Esquivel. ¿Y qué realizó usted al saber de esto? 2 días después de haberme enterado de este conflicto, mandé a los mandatarios a perseguir a los rebeldes, a Puerto Barrios en este caso. Y fue cuando nos enteramos que vimos un avión A-11 que era de la Fuerza Aérea, y así los pudimos capturar. Muchísimas gracias. Buenas tardes, aquí estamos con Vinicius y Ernesto Alebro. Vamos a hacer algunas preguntas acerca sobre cómo fue el conflicto armado interno en su época. Para empezar, ¿qué es la Operación Ceniza? La Operación Ceniza fue como un plan donde metían a los pobladores de los pueblos indígenas a lugares cerrados y los engañaban diciendo que les iban a dar cosas, víveres y a platicarles algo importante que tenían que saber, pero ahí los engañaban y los quemaban. Eso era parte muy cruel de parte del ejército. Sí. Entonces, en su opinión, ¿qué opina usted sobre la Operación Ceniza? Pues que era malo porque los pueblos indígenas son parte del patrimonio guatemalteco. Entonces los soldados están exterminando ese patrimonio y pues es malo. ¿Qué pensaba hacer para el conflicto armado? Pues en mi gobierno pensaba hacer tratados de paz, negociaciones de paz para todo el pueblo guatemalteco. Según usted, ¿cómo pararía el conflicto armado? ¿Cómo podría pararlo o dejar que dejaran de hacer las cosas que están mal? Pues como decía, con los tratados de paz, con las negociaciones de paz de parte de los soldados y
son parte de los guerrilleros. ¿Y qué planes tiene usted para el futuro? Pues mi objetivo principal en mi gobierno es parar ese conflicto interno, ya que está destrozando al pueblo guatemalteco y al patrimonio cultural que tiene esa gran nación, Guatemala. Muchas gracias. Gracias.